Después del funeral de mi esposa, mi hijo me llevó por un camino rural y me dijo: «Bájate aquí. La casa y el negocio ahora son míos». Me quedé allí, de pie, en medio del polvo, mientras él arrancaba el coche sin mirar atrás. Sin teléfono, sin dinero. Y entonces me di cuenta de algo: no estaba solo. Estaba libre. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Bueno, papá, ahora sí podemos hablar en serio del negocio inmobiliario. Las palabras de Preston me golpearon como una bofetada sobre la tumba fresca de Elaine. Llevaba 40 minutos allí de pie, sosteniendo rosas blancas marchitas, esperando que mi hijo apareciera para despedirse de su madre. El viento de marzo atravesaba mi traje negro y me hacía tiritar, pero nada comparado con el escalofrío de escuchar esas palabras, dichas frente al montículo de tierra que cubría a mi esposa de 38 años. Me giré lentamente. Preston estaba a unos 3 metros, las manos metidas en los bolsillos de su traje caro, la corbata torcida. Su Mustang rojo permanecía encendido en el camino de acceso al cementerio, el humo del escape visible en el aire frío. En el asiento del copiloto, Brenda llevaba gafas oscuras que ocultaban sus ojos. El motor seguía rugiendo. «Preston», mi voz salió más áspera de lo que esperaba. «Acabamos de enterrar a tu madre». Él se movió incómodo, mirando el reloj. «Lo sé, papá, pero la vida sigue. El negocio no se maneja solo y, francamente, tenemos que hablar de la transición». Las rosas temblaban en mis manos. ¿Transición? Mira, tiene 64 años, edad de jubilación. La agencia de mamá vale casi $500,000, más la casa. Es mucho dinero. Se acercó un paso y sentí el olor a alcohol en su aliento. Dinero que necesita una gestión adecuada. Lo miré fijamente. Eso no era dolor. Era cálculo. Tu madre murió hace 3 días y ya te reuniste con un abogado. Preston no mostraba emoción, hablaba como si comentara el clima. Papá, no estás preparado para dirigir un negocio así. Fuiste ingeniero, no un magnate inmobiliario. El viento sacudía las ramas desnudas de los robles. A lo lejos, el tráfico zumbaba en Veterans Parkway. La vida continuaba como siempre, mientras mi mundo se derrumbaba. Ella levantó esa agencia desde la nada. Exacto. Y ahora necesita a alguien que entienda el mercado moderno. Preston me agarró del brazo con fuerza. Mira, no quiero hacerte daño, pero el mercado está cambiando. La tecnología avanza. Tú todavía usas un teléfono plegable. Me aparté de su mano. Hoy es el funeral de tu madre. El servicio terminó hace 1 hora. Miró hacia el coche, donde Brenda encendía un cigarrillo. Te ofrezco ayudarte a manejar las cosas. Asegurarme de que estés cómodo. ¿Ayudar a manejar lo que es mío? El rostro de Preston se endureció. Lo que es nuestro, papá. Mamá dejó todo para ambos, ¿no? Eso significa que debemos tomar las decisiones juntos. El cementerio se extendía a nuestro alrededor. Filas de lápidas marcaban vidas concluidas, historias cerradas. La piedra de Elaine era de granito sencillo con ambos nombres grabados. El mío aún esperaba una fecha. Elegí esa parcela porque a ella siempre le había gustado la vista de la aguja de la iglesia a lo lejos. Ni siquiera hemos leído el testamento. Yo sí. El teléfono de Preston vibró. Respondió rápido un mensaje. El abogado me lo leyó ayer. Reparto igual en la agencia. La casa es para ti. Pero, papá, seamos realistas, no puedes manejar una inmobiliaria solo. Sentí un nudo en el pecho. Reparto igual. Elaine había levantado ese negocio trabajando 70 horas semanales, tomando clases nocturnas, aprendiendo cada detalle de leyes y ventas. Comenzó con nada, solo determinación y un escritorio prestado en la oficina de otra persona. Nunca me dijo que te estaba protegiendo. El tono de Preston se suavizó, pero sus ojos seguían fríos. Mamá sabía que te costaría tomar decisiones de negocios.
Por eso lo dejó así. El claxon sonó 2 veces desde el coche. Corto, impaciente. Preston se acomodó la corbata. Tengo citas esta tarde. Posibles compradores interesados en la agencia. Debemos movernos rápido mientras el mercado está caliente. ¿Compradores? La palabra se me atragantó. Papá, sé realista. ¿Quieres pasar tu jubilación lidiando con contratos, inspecciones, clientes difíciles? ¿O prefieres un buen fondo de retiro y disfrutar tus años dorados? Ya caminaba hacia el Mustang, sus zapatos de charol crujían sobre la grava. Te llamo esta noche. Arreglamos los detalles. Preston, espera. Pero ya corría hacia el coche, dejándome solo entre las lápidas. El motor rugió, las llantas patinaron un poco en la grava suelta y desaparecieron por la curva principal del cementerio, rumbo a la ciudad. Me quedé allí, sosteniendo las rosas marchitas en el aire frío de marzo. 3 días atrás, Elaine se quejaba del último plan milagroso de Preston para hacerse rico. Ahora hablaba de vender el trabajo de toda su vida antes de que la tierra se asentara en su tumba. Las rosas cayeron a mis pies cuando mis manos se rindieron. La casa se sentía extraña sin el café de Elaine a las 6 de la mañana. Yo dormía hasta las 9, algo que a ella la habría horrorizado. Siempre había sido la madrugadora, la organizadora, la que mantenía todo en orden mientras yo me enfocaba en mis proyectos de ingeniería y reparaciones de fin de semana. Ahora cada habitación susurraba su ausencia. Sus gafas de lectura seguían dobladas en la mesa junto a su sillón, exactamente como las dejó el martes por la mañana antes de que llegara la ambulancia. Su taza de café seguía en el fregadero. No tenía fuerzas para lavarla. Las flores del funeral cubrían la encimera de la cocina, llenando el aire con un aroma dulzón que me recordaba a la funeraria. La señora Henderson, la vecina, había traído una cazuela que seguía intacta en el refrigerador. La gente lo hacía con buena intención, pero la comida carece de sentido cuando el apetito muere junto a tu esposa. Caminaba entre 38 años de matrimonio hechos objetos. Las fotos de boda en la repisa mostraban a 2 jóvenes llenos de esperanza. Los retratos familiares marcaban el crecimiento de Preston, de un niño sonriente a un extraño frío que me había sorprendido en el cementerio. ¿Cuándo cambió? Elaine lo había notado primero, más o menos cuando abandonó la universidad por segunda vez. Está diferente, Del, me dijo una noche, hace un par de años. Algo anda mal. Yo resté importancia. Preston estaba en una mala racha, buscándose a sí mismo. Muchos jóvenes pasaban por eso. Pero Elaine tenía una intuición con las personas que a mí siempre me faltó. Era lo que la hacía tan buena en bienes raíces. Sabía leer a los clientes, entender lo que necesitaban, detectar a los que solo harían perder tiempo. El teléfono sonó el miércoles por la tarde, mientras yo me sentaba en su sillón, tratando de entender cómo Preston sabía del testamento. Del, habla Margaret Henderson. ¿Cómo lo llevas, cariño? La señora Henderson lo decía con esa voz especial que la gente usa con los viudos, cuidadosa, compasiva, como si pudiera romperme en cualquier momento. Voy sobrellevándolo, Margaret. Gracias por preguntar. Te llevé una cazuela de atún ayer. ¿La viste? Es tu receta favorita. Elaine me la dio hace años, dije al teléfono. La cazuela, ¿verdad? Preguntó Margaret. Había olvidado por completo ese detalle. Sí, gracias. Muy considerada de tu parte. Ahora, Del, tú sabes que Jim y yo estamos justo al lado, si necesitas cualquier cosa. Ir al supermercado, cortar el césped, o simplemente alguien con quien hablar. No te pongas terco a la hora de aceptar ayuda. Te lo agradezco, Margaret. Y no dejes que ese hijo tuyo te apure para tomar decisiones importantes. El duelo vuelve vulnerables a las personas, las hace fáciles de presionar. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Pues que ayer por la tarde vi a Preston cargando cajas en su coche. Supuse que estaba ayudándote a organizar las cosas de Elaine, pero me pareció demasiado pronto. Ayer por la tarde yo estaba en la funeraria, haciendo los arreglos finales.
Preston había estado en la casa, revisando nuestras cosas, mientras yo no estaba. Dell, ¿sigues ahí? Sí, Margaret. Gracias por llamar. Colgué y subí las escaleras hasta la habitación vieja de Preston. Elaine la había conservado tal cual él la dejó cuando se mudó a los 25 años. Pósters deportivos en las paredes, trofeos de secundaria, el escritorio donde hacía las tareas, pero ahora los cajones estaban abiertos, los papeles tirados por el suelo. Me arrodillé para recogerlos. Eran facturas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de algo llamado Lucky 7 Casino en Indiana. Las cantidades me revolvieron el estómago, miles de dólares durante meses. Una tarjeta mostraba un saldo de $23,000. Otra, de 31,000. Al final del montón, una carta de una agencia de cobros exigía el pago inmediato de $85,000 en deudas de juego. 85,000. Me senté en la cama de Preston sosteniendo las pruebas de su vida secreta. Ya entendía por qué tenía tanta prisa en hablar de la transición del negocio. No se trataba de ayudar a su padre en duelo. Era pura desesperación. El jueves pasó entre llamadas de amigos y clientes de Elaine. La oficina de bienes raíces estaba cerrada desde su muerte, pero la gente aún necesitaba respuestas sobre ventas pendientes, contratos, trámites. Tomaba mensajes, prometiendo devolver llamadas cuando todo estuviera más claro. Esa noche encontré los archivos personales de Elaine en el despacho de casa. Era meticulosa, cada cliente, cada venta, cada gasto documentado con cuidado. Los estados financieros mostraban ganancias estables, crecimiento constante y una clientela construida con 30 años de reputación y confianza. El valor rondaba los $450,000. En eso, Preston había tenido razón. Pero entre esos papeles descubrí algo más, una carta de su abogada, fechada apenas 2 semanas antes de su ataque al corazón. Elaine estaba actualizando su testamento, haciendo cambios. La carta mencionaba su preocupación por las dificultades financieras de Preston y hablaba de medidas de protección. El teléfono sonó otra vez el viernes por la noche. La voz de Preston sonaba forzada, casi como si leyera un guión. Hola, papá. ¿Cómo lo llevas? Me las arreglo. No mencioné las deudas de juego ni el cuarto saqueado. Bien, bien. Escucha, he estado pensando en nuestra charla en el cementerio. Sé que el momento fue duro, pero, papá, a veces la vida nos obliga a enfrentar la realidad de golpe. La realidad, el negocio, la casa, tu futuro. Mamá querría que trabajáramos juntos en esto. Querría que estuviéramos unidos, especialmente ahora. Sus palabras sonaban ensayadas. De fondo se escuchaba tráfico, el zumbido de la carretera. ¿Desde dónde llamas? Solo haciendo unas diligencias. Mira, papá, quiero arreglar las cosas entre nosotros. Sé que soné mal el otro día. El duelo nos afecta de formas distintas. Guardé silencio, dejándolo hablar. Me gustaría llevarte a un lugar mañana. Solo tú y yo. Para hablar tranquilos, lejos de tantos recuerdos y de la presión. ¿A dónde? Es una sorpresa. Un sitio al que mamá y yo íbamos cuando yo era niño. Creo que lo encontrarás pacífico. Buen lugar para hablar del futuro sin distracciones. La propuesta me incomodaba, aunque no sabía por qué. Tal vez porque Preston nunca había sido sentimental con los recuerdos de la infancia. O tal vez porque su voz llevaba una urgencia que no cuadraba con sus palabras casuales. No sé, Preston. No me siento muy preparado para... Papá, por favor, por mamá. Ella querría que sanáramos como familia. Usar la memoria de Elaine como palanca. Eso dolió, pero también funcionó. A pesar de todo, las deudas, la frialdad en el cementerio, el cuarto saqueado, seguía siendo mi hijo. Y quizá, en mi duelo y juicio nublado, quería creer que aún podía ser el muchacho que construía aviones a escala conmigo en el garaje. ¿A qué hora? Te paso a buscar a las 9 en punto de la mañana. Viaje ligero, papá. Estaremos de regreso al anochecer.
El timbre del teléfono atravesó el silencio de la casa como una alarma. Estaba en la cocina, lavando la taza de Elaine por primera vez desde su muerte. Al fin mis manos habían dejado de temblar lo suficiente como para manejar la porcelana sin miedo a romperla. «Papá», dijo Preston con esa misma falsa alegría de la noche anterior. A través del auricular se oía viento y motores de camiones, sonidos de autopista. «Hola, Preston. Espero no llamarte muy tarde. Solo quería confirmar lo de mañana, 9 de la mañana, ¿verdad?» Sequé la taza con cuidado y la dejé en el mismo lugar donde Elaine siempre la guardaba. «¿Y a dónde vamos exactamente?» «Ya te lo dije, es una sorpresa. Un sitio que significaba mucho para mamá y para mí». Su tono cambió, más suave. «Papá, sé que esta semana ha sido brutal para los dos. Yo lo he manejado mal, presionándote con lo del negocio cuando deberíamos estar de luto juntos. La admisión me descolocó. Quizá lo había juzgado con demasiada dureza. El dolor hace que la gente diga cosas que no piensa, que actúe de forma extraña. Estamos los dos sufriendo, hijo». «Exacto. Por eso creo que este viaje nos ayudará. Alejarnos de la casa, de todos esos recordatorios. Un espacio para recordar a mamá cómo se debe y decidir cómo seguir adelante». Caminé hasta la sala, donde las fotos familiares cubrían la repisa. Preston a los 8 años, sonriendo desde un columpio en algún parque olvidado. Preston a los 12, sosteniendo orgulloso el pez que pescó en nuestro último viaje juntos. ¿Cuándo habíamos dejado de crear recuerdos así? A tu madre le habría gustado, dije con sinceridad. Lo sé. Siempre decía que las mejores conversaciones ocurrían lejos de casa, en un lugar neutral. ¿Recuerdas aquellos paseos en coche de los domingos, cuando era niño? Sí los recordaba. Elaine preparaba sándwiches y nos íbamos por los caminos secundarios de Springfield, a veces terminando en pequeños restaurantes o puestos de frutas al borde de la carretera. Preston charlaba desde el asiento trasero sobre la escuela, los amigos, cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Habían sido buenos tiempos. Lo recuerdo. Perfecto. Entonces te veo mañana a las 9. Solo lleva lo necesario para el día, ropa cómoda, quizá una chaqueta. Nada elegante. La línea telefónica chisporroteaba con estática, claramente llamaba desde un vehículo en movimiento. ¿Estás conduciendo ahora?, pregunté. Sí, solo vuelvo a casa desde el trabajo de Brenda. Le tocó turno nocturno en el supermercado. Hubo una pausa. Papá, quiero que sepas que lo siento por lo del martes en el cementerio. No era el momento ni el lugar para hablar de negocios. Su disculpa sonaba sincera, pero algo me inquietaba. Quizá el momento o el hecho de que seguía evitando darme detalles sobre nuestro destino. ¿Dónde dijiste que íbamos? Quiero que sea una sorpresa, papá. Confía en mí, ¿sí? Después de todo lo que ha pasado, de tanto estrés y tristeza, creo que necesitamos algo positivo en que concentrarnos. Confianza. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. Quería confiar en él. Deseaba desesperadamente creer que mi hijo, a pesar de sus problemas financieros y su mal juicio, todavía se preocupaba por nuestra relación. Que la muerte de Elaine lo sacudiría lo suficiente como para volver a ser la persona que alguna vez fue. Está bien, Preston. A las 9 en punto. Perfecto. Y papá, esto será bueno para nosotros. Te lo prometo. Cuando colgó, me senté en el sillón de Elaine, intentando apartar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Preston había sonado distinto esa noche, más parecido al hijo que recordaba. Tal vez descubrir sus deudas de juego había distorsionado mi percepción. La gente comete errores, se mete en problemas. Eso no los convierte necesariamente en monstruos. Subí a empacar una pequeña bolsa de viaje, por si acaso la jornada se alargaba más de lo previsto, pantalones cómodos, una camisa abrigada, mis medicamentos. Mientras doblaba la ropa, noté que, contra todo pronóstico, esperaba con cierta ilusión pasar tiempo con Preston, lejos de la atmósfera fúnebre que había envenenado nuestro último encuentro.
Pero al apagar la luz del dormitorio, un pensamiento me rondaba con insistencia. ¿Por qué no quería decirme a dónde íbamos? Preston llegó exactamente a las 9, con el Mustang rojo ronroneando en la entrada de la casa como un depredador ansioso. Tomé mi pequeña bolsa y cerré con llave la puerta, lanzando una última mirada a la casa que Elaine y yo habíamos compartido durante 38 años. Algo en ese gesto se sintió definitivo, aunque no sabría explicar por qué. «Buenos días, papá». La voz de Preston sonaba forzosamente alegre mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. «Hermoso día para un paseo, ¿no crees?» El coche olía a comida rápida y cigarrillos. Influencia de Brenda, seguramente. Preston llevaba gafas oscuras pese al cielo nublado de marzo, y sujetaba el volante con una rigidez innecesaria para un simple paseo familiar. ¿A dónde vamos exactamente? Ya lo verás. Dio marcha atrás sin mirarme. Un lugar al que mamá solía llevarme cuando era niño. Lo reconocerás cuando lleguemos. Nos incorporamos a la Interestatal 72, rumbo al este, mezclándonos con el tráfico matutino de oficinistas y camiones de carga. Durante la primera hora, Preston mantuvo su entusiasmo artificial, señalando lugares y hablando del clima. Pero yo notaba cómo miraba los espejos constantemente, cómo su pierna se movía con nerviosismo incontrolable. «Pareces tenso», comenté al pasar la salida de Decatur. «Solo emocionado. Hace años que no hacemos un viaje padre e hijo». Se ajustó las gafas sin necesidad. Mamá siempre decía que deberíamos pasar más tiempo juntos. La mención de Elaine me dolió. Usar su memoria para justificar este misterioso viaje se sentía torcido, aunque no podía precisar por qué. Tal vez porque Preston había mostrado tan poco interés en pasar tiempo en familia cuando ella vivía. Al llegar a Champaign, dejamos la autopista por carreteras estatales más pequeñas. El paisaje cambió, de barrios suburbanos a tierras de cultivo. Campos interminables de rastrojo marrón del maíz del año anterior, interrumpidos por graneros desgastados y casas de campo. El tráfico se volvió escaso, pasábamos otro coche cada varios minutos. «Estamos yendo bastante lejos de casa», observé, mientras pasábamos frente a una gasolinera abandonada. «Los mejores lugares siempre están fuera de los caminos trillados». Las respuestas de Preston se habían vuelto más cortas, más secas. El entusiasmo fingido de la mañana había desaparecido, reemplazado por algo mecánico. Las carreteras se transformaron en caminos de condado, y luego en senderos de grava que levantaban nubes de polvo tras nosotros. Hacía 20 minutos que no veíamos otro vehículo. Mi vejiga dolía por el café del desayuno, pero Preston no mostraba intención de detenerse. Cuando mencioné que necesitaba un baño, solo respondió: «Ya casi llegamos, papá. Aguanta un poco más». Al mediodía estábamos metidos en la zona rural de Indiana, recorriendo caminos que apenas merecían ese nombre. Casas abandonadas, graneros derruidos, campos que la naturaleza reclamaba de nuevo. El sol de marzo había desaparecido tras nubes espesas, cubriendo todo con un aire gris y desolador. «Preston, ¿a dónde vamos exactamente?» La pregunta salió más dura de lo que pretendía. «A un sitio tranquilo donde podamos hablar de verdad». No me miró al responder. Sin distracciones, sin interrupciones, solo nosotros. Este lugar parece completamente desierto. Eso es justo lo que necesitamos. Su tono me heló la sangre, y no por el frío de marzo. Algo andaba mal. Muy mal. Pero estábamos a horas de casa, en caminos que no reconocía, y dependía por completo de Preston para regresar. El Mustang rebotaba sobre baches y zanjas, mientras los bosques se cerraban a ambos lados, interrumpidos solo por claros que tal vez fueron pasturas. Ni casas, ni buzones, ni señales de vida humana. Finalmente, alrededor de la 1:30, Preston redujo la velocidad frente a un oxidado cartel que apenas se leía: Dead Horse Creek Road. Apagó el motor y se quedó inmóvil, con las manos aún aferradas al volante, mirando fijo hacia adelante. El silencio se estiraba, roto solo por el tic-tac del motor enfriándose y el susurro del viento entre los árboles desnudos.
Mi inquietud se había convertido en miedo, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Preston respiró hondo y alcanzó la manija de la puerta. «Baja un momento, papá». Su voz sonaba extrañamente plana. «Necesito revisar algo en este bache». Abrí la puerta sin dudar. Tras 4 horas y media encajonado en el asiento, estirar las piernas era un alivio. El aire de la tarde me golpeó el rostro con olor a hojas en descomposición y lluvia distante. Preston rodeó el coche por delante, pero en lugar de inspeccionar ningún bache, me observaba fijamente. Había una frialdad en su expresión que nunca le había visto, ni siquiera en el funeral de Elaine. «Preston, ¿qué?» De pronto, las puertas del coche se cerraron de golpe con un clic metálico, bloqueadas electrónicamente. Probé la manija del lado del copiloto, firme, inmóvil. «Preston, ¿qué estás haciendo? Ábreme la puerta». Él regresó despacio al lado del conductor. Bajó la ventanilla con un zumbido mecánico y me miró a través de la abertura como si yo fuera un extraño pidiéndole direcciones. «Aquí es donde te bajas, papá». Sus palabras me golpearon como puñetazos. «¿De qué estás hablando?» «De la casa, del negocio, de todo. Mamá organizó las cosas para que dividiéramos la agencia, pero nunca planeó que tú estuvieras presente para reclamar tu parte». Su voz llevaba una crueldad fría, casi burocrática, que me debilitó las rodillas. «Siempre dijo que ya estabas demasiado viejo para tomar decisiones importantes. Preston, esto no tiene gracia. Sal del coche y abre las puertas ahora mismo». «¿Gracia?» Casi sonrió. «Papá, debo $85,000 a gente que rompe rodillas cuando no pagas a tiempo. ¿Crees que estoy bromeando?» Las deudas de juego, los papeles desparramados en su cuarto, todo encajó con horrible claridad. «Hijo, podemos solucionarlo. Podemos vender la agencia y dividir todo de forma justa». «¿Justa?» La palabra salió de su boca como una maldición. Lo justo habría sido que mamá me dejara todo a mí, en lugar de tratarme como un caso de caridad. Lo justo habría sido que apoyaras mis ideas de negocio en lugar de ponerte siempre de su lado. Me acerqué a la ventanilla, presionando las manos contra el vidrio. «Por favor, no hagas esto. Soy tu padre y estoy sin nada». Puso el coche en drive. «Adiós, papá. Intenta no congelarte antes de que alguien te encuentre». El Mustang se sacudió hacia adelante, levantando una nube de polvo y grava. Corrí tras él, gritando el nombre de Preston hasta desgarrarme la garganta, pero las luces traseras rojas se desvanecieron en una curva del camino de tierra, dejándome solo con el sonido del viento entre los árboles desnudos. Durante varios minutos me quedé inmóvil, convencido de que era una especie de broma elaborada. Preston regresaría. Tenía que regresar. Mi hijo no podía realmente abandonar a su padre de 64 años en medio de la nada, a kilómetros de cualquier ayuda. Pero el silencio se prolongó, roto solo por el crujido de las ramas y el grito lejano de un halcón que giraba en el cielo. Ningún motor, ningún signo de vida humana en aquel desierto olvidado de Dios. La realidad se me vino encima como agua helada. Estaba solo, a pie, en un territorio desconocido, sin transporte y sin forma de pedir ayuda. Mi viejo teléfono plegable no mostraba ni una barra de señal, lo cual no sorprendía en un lugar tan remoto. Empecé a caminar en la dirección por la que habíamos venido, esperando encontrar otro camino, tal vez una granja donde pedir auxilio. Pero tras una hora de avanzar entre baches y charcos, entendí lo inútil que era. Habíamos conducido durante horas hasta llegar aquí, casi siempre por rutas secundarias que nunca había visto. Aunque pudiera recordar el camino exacto, me llevaría días regresar a un lugar que se pareciera a la civilización. Mis piernas ya dolían por el terreno irregular y mis zapatos, pensados para caminar cómodo, no servían para atravesar aquel campo agreste. La tarde de marzo se enfriaba rápidamente bajo nubes cada vez más densas, y yo solo llevaba una chaqueta ligera. Cerca de las 4, distinguí un grupo de edificios a medio kilómetro de la carretera, un complejo agrícola abandonado que parecía vacío desde hacía años. La casa era una ruina derrumbada,
pero el granero aún conservaba gran parte del techo. La puerta colgaba torcida de bisagras oxidadas, gimiendo con el viento. Dentro, fardos de heno viejo se apilaban contra una pared y equipos de granja cubiertos de polvo y telarañas se oxidaban en las sombras. El aire olía a moho y a podredumbre, pero era refugio contra el viento. Encontré algunos sacos de pienso relativamente limpios en un rincón y los acomodé como cama improvisada. Nada cómodo, pero mejor que dormir sobre la tierra desnuda. Con la oscuridad acercándose, hice inventario de mis recursos. $47 en efectivo, inútiles allí, mis medicamentos para la presión arterial y la ropa que llevaba puesta. La temperatura caía rápido. Las noches de marzo en Indiana podían bajar mucho de cero, y no tenía fuente de calor salvo el propio cuerpo, atrapado bajo aquellos sacos viejos. Mientras me acomodaba en mi refugio improvisado, escuchando el crujido del granero en el viento, la rabia empezó a reemplazar al shock. Preston había planeado esto con cuidado. El largo viaje, la ubicación aislada, el momento calculado para dejarme varado toda la noche. No había sido un arrebato ni una decisión desesperada. Había sido un abandono calculado. Pero si mi hijo pensaba que unas horas en la naturaleza bastarían para matarme, me subestimaba. Yo había sobrevivido al exigente programa de ingeniería en Illinois, a 38 años de matrimonio con una mujer de carácter fuerte y a incontables emergencias nocturnas en la planta de energía. No iba a morir en un granero olvidado de Indiana solo porque mi hijo se había convertido en un extraño. Alrededor de las 9, el sonido distante de un motor se filtró a través del viento. Demasiado lejos para importar, pero lo bastante cercano para recordarme que todavía había gente transitando esas rutas, aunque rara vez. Mañana encontraría el camino hasta la carretera y pediría ayuda. Esa noche solo tenía que sobrevivir. El amanecer se coló por las rendijas del granero como un intruso, sorprendiéndome acurrucado entre sacos que olían a moho y a grano viejo. Cada articulación de mi cuerpo protestaba cuando intenté cambiar de postura, recordándome que unos huesos de 64 años no estaban hechos para dormir sobre el suelo. Un rumor lejano de motor cortó la quietud matinal. Me levanté de golpe, ignorando el dolor punzante en la espalda baja, y tropecé hacia la puerta del granero. Una camioneta avanzaba por el camino principal, ya a varios cientos de metros y acelerando. Cuando llegué a la carretera, solo quedaba la nube de polvo marcando su paso. Aún así, ver ese camión lo cambió todo. La gente usaba este camino, no a menudo, pero con suficiente regularidad como para que alguien, tarde o temprano, se detuviera al ver a un hombre mayor caminando solo. Miré el reloj. 7:30 de la mañana. Si comenzaba a andar ahora, quizá alcanzara la civilización hacia el mediodía. El camino de tierra se extendía delante de mí a través de campos idénticos a los que había visto el día anterior. Parcelas marrones cubiertas de rastrojos de maíz, cercas rotas, granjas abandonadas que regresaban poco a poco a la naturaleza. Pero ahora esos mismos campos se sentían distintos. Ya no eran una prisión. Solo eran la distancia que me separaba de la seguridad. Mi viejo teléfono aún no mostraba señal, pero eso ya no importaba. Cada paso me acercaba a la posibilidad de ayuda, y con ella, a la oportunidad de exponer lo que Preston había hecho. El aire frío de la mañana me mordía el rostro, pero caminar me calentaba los músculos y despejaba la mente. Durante la primera hora, conté pasos para mantener el ritmo, un hábito aprendido en 40 años de ingeniería, donde la precisión lo era todo. 2000 pasos por milla, aproximadamente. Mantén el compás, no desperdicies energía en la rabia, concéntrate en el objetivo. Alrededor de las 9, la carretera empezó a mostrar signos de mejora. La grava era más uniforme. A lo lejos aparecieron postes de electricidad. Y finalmente vi un buzón, la primera señal de vida humana desde que Preston me había abandonado. La boca me sabía a papel de lija y en mis pies se formaban ampollas dentro de esos zapatos cómodos que nunca habían sido diseñados para caminatas de larga distancia. Pero con cada milla, en vez de debilitarme, me sentía más fuerte. Preston había calculado mi muerte, pero olvidó que yo pasé 30 años levantándome a las 5 de la mañana para atender emergencias en la planta de energía.
Yo sabía cómo superar la incomodidad cuando la supervivencia lo exigía. A las 10, divisé edificios en el horizonte, una torre de agua, el techo puntiagudo de lo que parecía un silo de grano y líneas eléctricas convergiendo en un punto central. Rieville, según un desgastado cartel que proclamaba con orgullo, población 200, gente amigable. El pueblo consistía en una calle principal flanqueada por edificios prácticos, una gasolinera que también hacía de tienda general, una oficina de correos, un restaurante que parecía llevar allí desde los años 50. 3 camionetas estaban estacionadas frente a la tienda, sus dueños probablemente tomando café y comprando provisiones matutinas. Entré por la puerta principal, haciendo sonar una campanilla. 3 hombres con ropa de trabajo levantaron la vista de su conversación en el mostrador de café. Sus expresiones pasaron de la curiosidad al desconcierto al ver mi aspecto, ropa arrugada, barba de varios días y la mirada hueca de alguien que había pasado la noche al raso. «Disculpen», dije al más cercano, un hombre alto, de manos curtidas y mirada honesta. «Necesito ayuda. Mi hijo me dejó aquí sin nada». El hombre dejó su taza de café al instante. «Dios mío. Pase, pase. Usted necesita comida y calor. Me llamo Orval Hill». Señaló la puerta. «Mi camioneta está afuera. Vamos a mi casa». La cocina de Orval fue como entrar en un mundo distinto. Paredes blancas impecables, una mesa robusta de madera que había visto décadas de comidas familiares y ese tipo de calidez que solo existe en un hogar de verdad, no en una casa ocupada sin vida. Me sirvió huevos revueltos y tostadas mientras yo le contaba lo que Preston había hecho. Su expresión se ensombrecía con cada detalle. «Alguien está intentando matarlo, señor Wright. Esto es asunto de la policía». Negué con la cabeza, apurando el café que me había servido. «Todavía no. Primero necesito entender qué ha contado él allá en casa. ¿Y qué tipo de entendimiento busca? El que demuestre premeditación». Señalé el teléfono de pared. «¿Podría hacer una llamada? Necesito hablar con mi vecina, la señora Henderson». Orval asintió. «Claro. Tómese el tiempo que necesite». La señora Henderson contestó al segundo timbrazo, con un alivio palpable en su voz. «Residencia Henderson». «Señora Henderson, soy del Wright». «Del Bert, gracias al cielo». Preston dijo que se fue a hacer senderismo por las montañas y que no regresó. Ha estado destrozado de la preocupación. Hasta presentó un reporte de persona desaparecida. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué dijo? «Ay, querido». Le contó a todos que usted había estado hablando de recorrer el Appalachian Trail. Dijo que necesitaba tiempo a solas para llorar. Cuando no volvió después de 3 días, llamó a la policía. Bajó la voz a un susurro. «Entre tú y yo, siempre me pareció muy extraño. Nunca me mencionaste nada de eso. Señora Henderson, esto es muy importante. No le diga a nadie que hablé con usted. Pero Preston ha estado tan preocupado. Él sabe exactamente dónde estoy». Apreté con fuerza el auricular. «Solo le pido que lo mantenga en secreto por ahora. Se lo explicaré todo pronto». Colgué y me quedé sentado en la mesa de Orval, intentando procesar el tamaño del engaño de Preston, un reporte de desaparición, supuestas excursiones de montaña que jamás había planeado. Llevaba días, quizás semanas, construyendo esa historia, preparando el escenario para cuando yo desapareciera de forma permanente. «¿Malas noticias?», preguntó Orval, rellenando mi taza de café. «Peor de lo que imaginaba. Ya ha convencido a todos de que estoy muerto». Levanté la vista hacia aquel extraño que me mostraba más bondad en 4 horas que mi propio hijo en años. «Orval, necesito regresar a Springfield sin que nadie sepa que estoy vivo». «Eso no es fácil». «¿Qué tiene en mente?» «Primero, pruebas. Después, justicia». Extendí las manos sobre la mesa, organizando mis pensamientos como solía organizar problemas de ingeniería. Preston presentó un reporte de desaparición, lo que significa que seguramente ya inició el proceso de herencia.
Si logro probar que me abandonó deliberadamente mientras decía que estaba desaparecido, eso es intento de asesinato y fraude. Orville se recostó en la silla, estudiándome con la calma de alguien acostumbrado a evaluar problemas con cuidado. Va a necesitar un abogado. Ya tengo uno. Rudolph Adams. Él manejó la herencia de Elaine, pero no puedo contactarlo directamente. Preston podría estar vigilando mis contactos habituales. Entonces, ¿cuál es el plan? Me puse de pie, sintiéndome más fuerte que desde el momento en que el coche de Preston desapareció entre el polvo. Usted me lleva a la estación de autobuses más cercana. Yo tomo un Greyhound de regreso a Springfield. Me quedo en un lugar donde Preston no me busque y reúno pruebas. Cuando tenga suficiente para destruirlo por completo, entonces salgo a la luz. Orville asintió despacio. Parece que lo tiene pensado. ¿Cuándo salimos? El Greyhound llegó a Springfield a las 2:30 de la madrugada, descargando a un puñado de pasajeros somnolientos en la terminal iluminada con fluorescentes. Compré mi boleto como Robert Wilson, pagando en efectivo y manteniendo la cabeza baja durante el viaje de 6 horas desde Fort Wayne. Ahora necesitaba un lugar donde esconderme mientras reunía pruebas para acabar con mi hijo. El Sunset Inn se alzaba en la zona industrial de la ciudad como un secreto vergonzoso. El tipo de motel que no hace preguntas mientras pagues por adelantado. El recepcionista apenas levantó la vista de su revista cuando me registré como Robert Wilson, deslizándome una llave sobre el mostrador arañado a cambio de 3 noches pagadas. La habitación olía a cigarrillos y desinfectante, pero tenía teléfono y privacidad. Era todo lo que necesitaba. El jueves por la mañana llamé desde un teléfono público frente a una tienda de conveniencia, pidiendo a la secretaria de Rudolph Adams que lo citara conmigo en Lincoln Park al mediodía. Cuando preguntó quién llamaba, respondí: dígale que es sobre la herencia de Delbert Wright. Él lo entenderá. Rudolph llegó al parque con un maletín y la expresión de quien acaba de ver un fantasma. A los 67 años, se movía con la dignidad cuidadosa de un hombre que había pasado 4 décadas ejerciendo en una ciudad pequeña, donde la reputación pesaba más que las victorias ruidosas. Delbert, bendito sea Dios, murmuró, dejándose caer en el banco junto a mí. Preston presentó ayer una solicitud de certificado de defunción a tu nombre. Dijo que llevabas 5 días desaparecido. ¿Qué más ha presentado? Rudolph abrió su maletín, desplegando documentos sobre el banco entre nosotros. Una petición de emergencia para reclamar derechos de herencia. Afirma que estabas mentalmente incapacitado por el duelo. Que el viaje de senderismo era prueba de tu deterioro. Los documentos contaban una historia de fraude calculado. Preston había solicitado préstamos por un total de $120,000, usando como garantía la herencia. Todos fechados apenas 2 días antes de nuestro viaje de padre e hijo. Él ya había empezado los trámites para liquidar la agencia inmobiliaria, dije, repasando la línea de tiempo. Lo planeó antes incluso de venir a recogerme. Estos préstamos prueban premeditación. ¿Y por qué no ir directamente a la policía? «¿Esto es intento de asesinato?», preguntó Rudolph. Recogí los papeles, pensando en Elaine y en cómo había levantado su negocio con paciencia y planificación meticulosa. Porque quiero que caiga lo más bajo posible. Está contando con mi muerte para salvarse de la bancarrota. Quiero que crea que ha ganado, hasta el instante en que lo destruya. Durante los siguientes 3 días, Rudolph y yo construimos nuestro caso con precisión quirúrgica. Registros bancarios que mostraban sus deudas de juego. Solicitudes de préstamos fechadas antes de mi desaparición. Declaraciones de testigos a quienes les habló de mis supuestos planes de senderismo, planes que nunca existieron más que en su imaginación. Por las noches, en la habitación del motel, veía las noticias locales desde la distancia. Reportajes sobre mi desaparición. Preston daba entrevistas en las que interpretaba al hijo afligido, culpándose por no detener la peligrosa expedición de su padre. Su actuación era tan convincente que casi llegué a creérmela yo mismo. Pero el jueves por la noche, las cámaras de seguridad del banco lo mostraban celebrando la aprobación de un préstamo con una cena costosa,
cargada a una tarjeta de crédito que planeaba saldar con el dinero de mi seguro de vida. «Tenemos suficiente», dijo Rudolf el viernes al revisar toda la documentación. La línea de tiempo prueba la premeditación, los registros financieros muestran el motivo y su comportamiento contradice cualquier duelo genuino. Asentí, sintiendo la satisfacción de una solución bien diseñada, como las que construía en mis días de ingeniero. Programa la audiencia de herencia para la próxima semana. Asegúrate de que Preston testifique bajo juramento sobre mi estado mental y mi desaparición. Y después, ¿cuándo reveles que sigues vivo? Sonreí por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Entonces veremos qué tan buen actor es realmente. La mañana siguiente comenzamos el trabajo meticuloso de reforzar el caso. 20 años de ingeniería me habían enseñado que los problemas complejos requerían métodos sistemáticos, y desmantelar el fraude de mi hijo demandaba la misma precisión que alguna vez apliqué a las fallas en la planta eléctrica. Nuestra primera parada fue en Springfield First National, donde Sara Martínez, una oficial de préstamos con ojeras y modales cuidadosos, sacó el archivo de Preston sin dudar cuando Rudolf mostró sus credenciales de abogado. El señor Wright retiró $45,000 usando la herencia como garantía, dijo, extendiendo los documentos sobre el escritorio. Alegó que su padre había muerto. ¿Y qué documentación presentó sobre esa muerte?, preguntó Rudolf, con el bolígrafo listo sobre su libreta. Solo el reporte de persona desaparecida. Dijo que el certificado de defunción estaba en trámite. La expresión de Sara se endureció al comprender lo que eso significaba. ¿Hay algún problema aquí? Muy grave, respondí en voz baja. Yo soy el supuesto padre muerto. El mismo patrón se repitió en cada banco. Midwest Credit Union, $35,000 asegurados el 17 de marzo. Heritage Bank, 40,000 aprobados el 20 de marzo, el mismo día en que Preston me abandonó en Indiana. Cada solicitud me listaba como fallecido. Cada oficial de préstamos aceptó la palabra de Preston sobre mi muerte. Al final de la primera semana, habíamos documentado $120,000 en préstamos fraudulentos, todos asegurados con una herencia que solo podía reclamar si yo estaba muerto. La línea de tiempo demostraba la premeditación con precisión matemática. Solicitó estos préstamos antes incluso de recogerte, observó Rudolf mientras organizábamos papeles en su despacho. La solicitud al Heritage Bank fue enviada en línea mientras él conducía de regreso desde Indiana. Los registros judiciales revelaron aún más. Reporte de desaparición presentado el 20 de marzo, alegando que me había perdido en una caminata. Solicitud de certificado de defunción el 22 de marzo. Reclamación de herencia el 25 de marzo. Todo basado en mentiras, todo diseñado para robar lo que Elaine había construido. La prueba más demoledora llegó de la señora Henderson y otros vecinos que habían creído la actuación de Preston como hijo desconsolado. Sus declaraciones escritas describían su preocupación por mi estado mental, su inquietud por mis supuestos planes de senderismo, su devastación por mi desaparición. La actuación es buena, le dije a Rudolf revisando las declaraciones. Incluso yo habría podido creerle, si no fuera porque fui yo a quien dejó morir. En la segunda semana descubrimos la cena de celebración, cargada a una tarjeta el 20 de marzo, la misma noche en que me abandonó. Las cámaras del restaurante lo mostraban brindando con Brenda, sonriendo y relajado, mientras yo temblaba en un granero abandonado. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de Preston. Pero ya no se trataba de venganza. Era contabilidad, sumar el costo de la traición y presentar la factura para su pago. El 15 de abril marcó el día de nuestra preparación final. Rudolf había fijado la audiencia de herencia para el 16, donde Preston se presentaría esperando reclamar el legado de Elaine. En cambio, se encontraría con su padre muy vivo y con 3 semanas de pruebas documentadas. ¿Estás listo para esto?, preguntó Rudolf, repasando la presentación una última vez. Miré el gráfico cronológico que habíamos creado, cada acción de Preston mapeada hora a hora, probando la premeditación más allá de toda duda. Elaine siempre decía que la verdad tiene su propio poder. Mañana,
Preston aprenderá lo que eso significa. El juzgado se alzaba frente a nosotros mientras caminábamos desde la oficina de Rudolf. Su fachada de piedra caliza prometía la justicia que llevaba 38 años en construcción. La jueza Merle Baker abrió la audiencia de herencia exactamente a las 10, su voz cortando el silencio de la sala 3A. Preston estaba sentado en la mesa del demandante, vestido con su mejor traje, confiado y relajado, mientras Brenda se retorcía nerviosa en la galería detrás de él. Señor Wright, lo llamó la jueza, usted reclama derechos de herencia basándose en la presunta muerte de su padre. Exponga su caso. Preston se levantó con soltura, interpretando a la perfección al hijo desconsolado. Su señoría, mi padre, Delbert Wright, desapareció durante una caminata hace 3 semanas. A pesar de intensos esfuerzos de búsqueda, no ha sido encontrado. Dada su edad y las duras condiciones, su voz se quebró en el momento justo, sugiriendo una emoción contenida. La actuación era magistral. Si no hubiera estado mirando desde fuera de la sala, hasta yo mismo habría sentido lástima. El negocio familiar requiere atención inmediata, continuó Preston. La agencia de mi madre no puede permanecer cerrada indefinidamente esperando un milagro que no llegará. La jueza Baker asintió con simpatía. Señor Wright, entiendo que esto es difícil. Sin embargo, declarar a alguien legalmente muerto requiere. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe con un estruendo que retumbó en las paredes de madera. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido, seguidas de un murmullo de sorpresa mientras yo avanzaba por el pasillo central con Rudolf a mi lado. El rostro de Preston perdió el color tan rápido que pensé que se desplomaría. El vaso de agua en su mesa cayó al suelo, estrellándose mientras se ponía de pie de un salto, mirándome como si hubiera regresado de la tumba. «Esto es imposible», gritó, su compostura hecha pedazos. «Tú debías morir ahí afuera». La sala del tribunal estalló en caos. Brenda gritó y dejó caer su bolso, desparramando su contenido por el suelo. El secretario buscaba a tienta su teléfono. El mazo de la jueza Baker resonó como disparos al exigir orden. Señor Wright, la voz de la jueza cortó el alboroto. Según estos documentos usted debía haber muerto hace 3 semanas. Su señoría, dije, avanzando hacia el frente de la sala, estoy muy vivo y listo para testificar contra mi hijo por intento de asesinato. Preston retrocedió tambaleante, mientras su abogado parecía querer desintegrarse en ese mismo instante. No, esto está mal. El plan era perfecto. Tú debías estar muerto. Cállate, Preston. Susurró Brenda desde la galería. Lo empeoras todo. Pero él ya no la escuchaba. Estaba más allá de la razón. 3 semanas creyendo que su plan había funcionado. 3 semanas gastando un dinero que no era suyo. 3 semanas de mentiras que se derrumbaban en un solo instante. Se suponía que ibas a morir congelado en ese granero. Su voz se quebró mientras me señalaba. Lo dejé sin nada. Sin comida, sin agua, sin forma de volver a casa. La expresión de la jueza Baker pasó de la confusión al horror. Alguacil, arreste al señor Preston Wright por intento de asesinato y fraude. Las esposas se cerraron con un chasquido alrededor de sus muñecas mientras Rudolf presentaba nuestra carpeta de pruebas. Su señoría, tenemos documentación que demuestra que el señor Preston Wright obtuvo fraudulentamente $120,000 en préstamos, usando la supuesta muerte de su padre como garantía. Préstamos solicitados antes incluso de abandonarlo en la zona rural de Indiana. El abogado de Preston ya se retiraba de su lado, reconociendo una causa perdida. Brenda había dejado de gritar y ahora calculaba, sus ojos buscaban la salida, como planeando escapar de aquel desastre. Mientras el alguacil se lo llevaba, Preston se volvió hacia mí por última vez. La ira se había desvanecido de su rostro, reemplazada por algo que casi parecía arrepentimiento. «Papá, yo nunca quise». «Guárdalo para tu abogado», respondí en voz baja. «Tú elegiste el día que condujiste lejos y me dejaste atrás». El juicio de Preston duró apenas 3 días a inicios de mayo.
Ante la abrumadora evidencia y su propia confesión en el tribunal, se declaró culpable de maltrato a un anciano, fraude e intento de asesinato. La jueza Baker lo sentenció a 8 años de prisión estatal, calificando sus crímenes como una traición a los lazos familiares más fundamentales. Brenda pidió el divorcio antes de que Preston fuera trasladado al centro penitenciario. Se mudó con sus padres en Iowa, llevándose solo unas pocas pertenencias personales y una promesa: no volver a contactarme jamás. A finales de mayo, reabrí la agencia inmobiliaria de Elaine bajo un nuevo nombre, Elaine Wright Memorial Realty. La oficina ocupaba su local original en el centro, actualizada con computadoras modernas, pero conservando ese toque personal que siempre la había distinguido. Contraté a 2 agentes con experiencia y me concentré en lo que Elaine hacía mejor: ayudar a familias a encontrar un hogar. El negocio prosperó desde el primer día. La noticia del dramático enfrentamiento en el tribunal se difundió rápido, y la gente se sentía atraída por una agencia que había sobrevivido a la traición y renacido con más fuerza. Cada venta exitosa era un homenaje a la memoria de Elaine, y al mismo tiempo, una forma de construir algo positivo a partir de las ruinas que Preston había dejado. En junio llegó una oportunidad inesperada. El Departamento de Correcciones de Illinois autorizaba visitas supervisadas para familiares directos, y tras mucho debatir conmigo mismo, decidí ver a Preston una vez. La sala de visitas del Dixon Correctional Center parecía otro planeta: sillas de plástico atornilladas al suelo, gruesos vidrios de seguridad, guardias observando cada movimiento. Preston se veía más pequeño vestido de naranja, su antigua seguridad reemplazada por el gris pálido de alguien que aprendía a la fuerza las consecuencias de sus actos. «Papá, lo siento», dijo a través del auricular. «Nunca quise que esto llegara tan lejos. Preston, te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias». Sus ojos se llenaron de lágrimas, la primera emoción genuina que le veía desde el funeral de Elaine. Estaba desesperado. Las deudas de juego, la presión. Pensé que si conseguía la herencia, podría arreglarlo todo. Tu madre siempre decía que las decisiones definen el carácter. Tú ya tomaste las tuyas. Nos quedamos en silencio varios minutos. 2 hombres separados por más que un cristal de seguridad. Finalmente, Preston habló de nuevo. ¿Qué pasará ahora? Cumplirás tu condena. Aprenderás de esto. Quizá algún día podamos tener una relación real, construida sobre la honestidad y no sobre la manipulación. Esa misma tarde conduje hasta el centro comunitario de Springfield para la reunión semanal de nuestro grupo de apoyo para viudos mayores. Éramos 8 miembros habituales, desde Margie, que había perdido a su esposo por cáncer, hasta Frank, cuya esposa había muerto en un accidente de coche. Nos reuníamos en una sala de conferencias con sillas plegables y café mediocre, pero las conversaciones eran más sinceras que cualquier sermón o reunión familiar. Amigos, dije al iniciar la charla de esa semana, perder a la pareja de tu vida no es el final de tu historia. Es la oportunidad de escribir nuevos capítulos que honren su memoria.